quiero hablar de la historia del psicoanálisis, cómo es posible que todavía Argentina y Francia sean los últimos reductos donde pervive esa pseudociencia, pero de una manera tan... ¿Por qué en la sociedad argentina, en una reunión social, una pregunta aceptada y común es hablar y comentar sobre quién es tu psicoanalista, claro, o si vos te psicoanalizás? Creo que le llaman de otra forma, vos te analizás o una cosa. Te analizas, sí. Y dan como un hecho de que cada uno tiene que tener un psicoanalista. Sí. Eso por un lado que me llama mucho la atención. En una sociedad tan leída como es la Argentina, porque a mí me parece que ustedes, sí, en el promedio de gente lee mucho más que nosotros, o están probablemente entre las sociedades más leídas de Latinoamérica. Los argentinos, en general, Uruguay también, pero me parece que Argentina lee. ¿Puedo estar equivocado? No, es cierto, pero lo que pasa es que hay pseudociencias que solamente pueden ser adoptadas por gente que tiene cierta instrucción. Eso es interesantísimo. Muy interesante. Porque si vos no comprendés los conceptos, claro, por ejemplo, complejo de Edipo, inconsciente, deseos reprimidos, vos no podés hacer terapia psicoanalítica. Entonces, hay pseudociencias que son más comprensibles. Por ejemplo, bueno, la astrología, sí, Venus influye sobre el amor, etcétera. Pero el psicoanálisis tiene todo un desarrollo en donde el paciente mismo tiene que comprender algunas cosas. Y como nosotros en Argentina nos las damos de sofisticados, ¿viste? Hay mucha gente que dice, hay muchos vanguardistas en la Argentina, que no son vanguardistas, son repetidores de macana. Lo mismo pasa en Francia. ¿Por qué tuvo tanto éxito? Bueno, justamente porque hay un público intelectualoide que asumió todo esto y lo vio, te digo, como una necesidad. En la década del 60 el psicoanálisis tuvo un fervor y una popularidad tal que la gente se psicoanalizaba, iba 5 veces por semana, una sesión diaria. Bueno, pero también el psicoanálisis, Freud ya decía que el pago de la consulta formaba parte de la cura. Por supuesto. Entonces, pero aparte decía que también era un proceso que no se terminaba nunca. Claro, pero lo que me llama la atención, de hecho, los psicoanalistas, y Freud, empezando por él, nunca aceptaron pacientes ni psicóticos, ni con problemas de drogadicción, ni con problemas mentales graves. Eran más bien personas neuróticas. Sí, bueno, ese es un término psicoanalítico justamente. Eran personas que tenían algún tipo de problemas, pero light, digamos, más bien gente exitosa con dinero que podían pagar esas sesiones. Sí. Y que tenía alguna fobia. Claro, y que tomaban, digamos, el psicoanálisis como un entretenimiento casi, y al psicoanalista como una compañía, alguien que pudiera escucharlo. Ese era el target, digamos. Pero aún así, dentro de esa gente, recuerdo haber leído el tendal de heridos que dejó la terapia psicoanalítica, empezando por los propios casos de éxito que contaba Freud, como por ejemplo Sergei Konstantinovich Pankejeff, que era el hombre de los lobos, que por ejemplo, que Freud relata como uno de los primeros casos de cura en el psicoanálisis. Nunca el tipo se curó, siempre estuvo internado después de haber terminado la terapia, y hablaba pestes de Freud, Pankejeff. Pero lo simpático era, para que el público y para la gente que nos escucha, tener una idea de cuáles eran las fantasías propias de Freud con respecto a lo que él hacía. Porque, por ejemplo, en el caso de Pankejeff, que se le conoce como el hombre de los lobos, el tipo en una de las sesiones, Freud estaba tratando de interpretar sus sueños, porque eso era parte de la interpretación de los sueños, de la terapia. Digo esto y cuento porque me parece gracioso, un fragmento de un sueño que el propio Pankejeff decía, era un fragmento borroso, de algo que soñé alguna vez y que yo lo comenté, que vi a través de una ventana a unos lobos blancos. Eso es todo lo que yo recuerdo en un sueño cualquiera. Claro. Y Freud, atender la interpretación de Freud. Freud interpretó que los lobos eran blancos porque en realidad lo que el tipo estaba recordando era el color de la ropa interior de los
padres sorprendidos por Pankejeff en el momento del acto sexual. Pero ahí no termina. No. Ahí no termina. Y que toda esa enfermedad que tenía Pankejeff era resultado de ese encuentro casual que le había pillado a los padres teniendo relaciones sexuales y que le generó a él el deseo de ser violado por el padre y al mismo tiempo de ser castrado al ver que la madre no tenía pene. O sea, eso una locura es una locura absoluta y total. Imagínate que tu terapeuta te esté metiendo esas idioteces en la cabeza. Entonces, ese es un caso. Después están los otros, la de Anna O, famosa también, Berta Pappenheim, que nunca se curó, que estuvo deambulando de un hospital en otro. Sí, inclusive hay gente que fue sometida a operaciones extrañas que no tenían nada que ver con el mal que sufrían. Pero ¿por qué Freud tuvo tanto éxito? Porque se metió con un tema que la psicología no trataba hasta el momento. La psicología en los años 1890, 1900 estaba metida con la atención, la inteligencia, la percepción y demás, y Freud se metió con el sexo, y ahí fue donde tuvo el mayor atractivo. Época victoriana, imagínate. Entonces, todo sueño, inclusive yo te diría hasta todo pensamiento, tiene una connotación sexual, que está oculta y que el psicoanalista debe sacar a la luz, pero se puede oponer la resistencia del paciente. Claro, de hecho cualquier crítica exterior era tomada como una resistencia. Bueno, justamente el psicoanálisis es una de las pocas teorías que utiliza la propia teoría cuando alguien la critica. Es decir, vos me estás criticando, pero en realidad la crítica tuya refleja una resistencia inconsciente al aceptar el psicoanálisis. O sea que es prácticamente incontrastable, no lo podés atacar por ningún lado. Eso sumado a la personalidad manipuladora de Freud con su discípulo, por ejemplo, su cambio de parecer, su cambio de teorías, cambiaba de acuerdo a le convenía. Escuchando la cantidad de suicidios que hay entre los propios psicoanalistas, los pacientes de los psicoanalistas de su época. Recuerdo un caso interesante, esta Ruth Brunswick y su marido, que ella era una psicoanalista norteamericana. Y estaba Ferenczi también, pero Ruth no se suicidó. Ruth y su marido empezaron las sesiones con Freud y ella terminó siendo morfinómana y el tipo alcohólico. Y está el otro, este fue el caso más simpático que recuerdo, el de Fink era el apellido, también un judío y norteamericano, y que había ido a Viena en 1920 para tratarse con Freud. Y allí en la sala de espera, en algún lugar, le conoció a una millonaria también de su mismo origen, que era paciente de Freud también. Freud parece que armó un encuentro entre los dos y la mujer esta le abandonó al marido, y la idea de Freud era que con la fortuna de la mujer Fink pudiera expandir el psicoanálisis en Estados Unidos. Estuvo a punto de ser demandado por el ex marido de la señora por esta manipulación y todo este quilombo. Lo simpático es que después la mujer esta va con todo contra Freud y lo denuncia como un manipulador, como que las sesiones nunca le curaron ni le hicieron bien ni nada. Claro. Y el Fink Freud lo nombra presidente de la Sociedad Psicoanalítica Norteamericana, cargo que tiene que abandonar después por internarse el tipo por trastornos mentales. Claro. O sea, dentro de los propios digamos fundadores, seguidores y discípulos de Freud estaban todos chiflados, boludo. Y sí, era una manga ¿no es acaso una muestra de lo poco que servía la terapia? Mira, hay un libro muy interesante de Harry Wells que se llama algo así como de Freud a Fromm, la quiebra del psicoanálisis. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis es insostenible, entonces Fromm lo intenta reformar, pero cuando lo intenta reformar se cuenta con más problemas que soluciones.
Pero Harry Wells, siendo norteamericano, sigue toda la historia del avance del psicoanálisis en los Estados Unidos y cómo fue copado por los psicoanalistas. La Asociación Psiquiátrica Norteamericana fue copada por el psicoanálisis. Todo se transformó en el psicoanálisis. Algún atractivo tendría que tener, pero Harry Wells, Jack Van Relayer, Hans Eysenck, Martin Gross han escrito excelentes libros de crítica al psicoanálisis. El último de ellos, una compilación que es el Libro Negro del Psicoanálisis, que recomiendo a todo el mundo que lo lea antes de ir a un psicoanalista. Claro. Sí, conozco, leí el libro. Pero el de Jean-Jacques Van Relayer es espectacular. Las ilusiones del psicoanálisis es uno de los mejores libros que yo leí sobre el psicoanálisis. Jacques Van Relayer. Sí, sensacional. Sí. Bueno, y un último libro que leí sobre eso es El ocaso de un ídolo, del francés Onfray, sobre Freud también. Sí. El filósofo vivo, Michel Onfray. Y hay uno que se llama Decadencia y caída del imperio freudiano. Ese también ese es espectacular. Espectacular. Yo te diría que a mí el que más me gustó es ese. Sí. Pese a que después Eisen metió la pata porque se metió a escribir un libro con Carl Sargent a favor de la parapsicología, ¿no? Pero bueno. Eso es como dejar de admirar a Castro para después quedarte enamorado del Che. Sí, bueno. Igualmente hay que tener en cuenta los argumentos que pone Eisen, que son muy sólidos, más allá que después publicar un libro a favor de la parapsicología, ¿no? Pero bueno, tengo que dejarte, Jorge, porque tengo que ir a mi analista. Bueno, creo que todos tenemos que ir al analista un poco. Vos sabés que mi reloj está mal, Edgar. Estamos más o menos en hora. Estamos bien todavía. Ok. Bueno, Ale, y para cerrar, digamos, ¿qué sacas de conclusión de tu visita a Paraguay? ¿Cómo fueron las charlas? Que yo lastimosamente no pude asistir, pero ¿cómo fue todo? Las charlas fueron muy buenas, en el sentido de la recepción que tuvieron en la gente muy macanuda, muy entusiasta, muy curiosa. La verdad que fueron dos charlas, una mejor que la otra, que pronto creo que van a estar subidas a YouTube. Sí, o en la página de APRA, no sé si. Sí. Pero la verdad que me sentí muy bien, aparte tuvieron la amabilidad de nombrarme miembro de honor de APRA, así que estoy muy agradecido. Ya les agradecí ayer en la cena, en fin. La pasé muy bien, las charlas fueron buenas. Las preguntas que hace la gente son similares a las que hacen en otros lugares. Sí. ¿Y qué notas que es lo que más le interesa a la gente? Mira, a veces la gente hace preguntas y a veces hace monólogos. No, eso es cierto. Bueno. Entonces hay que diferenciar la pregunta de lo que quiere decir, porque la gente quiere decir cosas. Y en realidad preguntas hay pocas relativamente con respecto a la exposición de un argumento o de una creencia, supongamos. Pero las preguntas fueron bastante inteligentes y sobre todo lo que hay que apreciar en una pregunta es que sean concisas, que vayan al grano. Pero bueno, también entiendo la necesidad de la gente de expresarse. Pero igualmente fue un intercambio, creo que bastante rico entre orador y participantes. Así que bueno, no tengo nada que objetar, todo estuvo muy bien organizado, la gente vino, se divirtió, se entretuvo, pasó un lindo momento, y yo también. Qué bueno. Sí, acá me dicen Argentina lee un promedio de 5 libros anuales y Paraguay 0.25. Y el periodista del que no recordaba el nombre es Andrés Oppenheimer. Sí. Andrés Oppenheimer, sí, que escribió el artículo que les dije, Castro fue todo menos un valiente. Recomendado.
Bueno, chicos, gracias Alejandro, gracias Ana, gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias. Bueno, espero que podamos vernos en algún momento. Ya nos veremos. Pronto. Ya nos veremos. Pese a tu... Bueno, vos sabés que hago incursiones secretas de repente, pero sí, te avisaré. Sí, te ruego que por favor me avises, yo no lo voy a decir, no le voy a contar a nadie. Bueno, señores, hasta el próximo sábado, que la duda te acompañe. Chao.